Gracias por continuar con nosotros. A esta hora vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, sobre esta propuesta de reforma fiscal que se ha hecho ya y que se ha llevado a la Asamblea Legislativa, está en manos de la Asamblea Legislativa, está ya en la discusión, ¿no? Y también esta emisión de bonos que se ha solicitado. Ministro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que esta conversación, esta entrevista con el ministro sirva para aclarar aquellas dudas que tiene la población salvadoreña, aquel 80 o 90% que cree que puede salir afectado, y vamos a preguntarle al ministro, le vamos a pedir que nos explique cómo se va a impulsar esta reforma, cuál es la propuesta que está haciendo el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, ministro. Bueno, muchas gracias por la invitación que me ha girado para esta mañana. Es un gusto estar con usted y con los amables teleaudiencia. Espero que podamos conversar bastante. Siempre me he sentido muy cómodo con usted, así es que aquí estamos para sus preguntas. Ministro, a ver, las reformas tributarias están como divididas, ¿no? De alguna manera. A ver si me explico. Ley de impuesto a la propiedad inmobiliaria suntuaria. Está también la ley de impuesto a operaciones financieras. Entiendo que está la ley a la reforma a la ley de imprenta y la reforma a la ley del libro se llama también. Está también la reforma a la ley del impuesto sobre la renta, pago mínimo de renta y reformas al Código Tributario de alguna manera. Comencemos con este punto que es uno de los que puede crear, digamos, como más dificultades para entenderlo, que es la ley del impuesto a la propiedad inmobiliaria, o quizás no más dificultades, pero lo que más le puede estar preocupando a la gente es la ley del impuesto a la propiedad inmobiliaria suntuaria y la ley de impuesto a las operaciones financieras. Ahí vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de estos capítulos. Comencemos con esto, del impuesto a la propiedad inmobiliaria suntuaria. A ver, ¿qué significa esto? ¿A quién se afecta? ¿A quién no se afecta realmente? Bueno, yo quisiera que me regalara un minuto porque creo que es importante que la población comprenda que esto es un proceso de reforma fiscal que nos planteamos al inicio del gobierno del presidente Funes y que iba a durar para el quinquenio 2009-2014. No es que hayamos tenido, como algunos analistas o detractores dicen, 3 reformas fiscales, es una sola. Cuando nosotros llegamos a la administración Funes, nosotros nos dimos cuenta que era indispensable aumentar la carga tributaria a niveles del 17%. Estábamos en un 13%. ¿Qué significaba esto? Que el país realmente con esos niveles del 13% no podía enfrentar los compromisos, sobre todo con los sectores más vulnerables, con los sectores de la mujer, la niñez, los niños que van a la escuela, los veteranos, los ancianos, y había un compromiso muy importante de esta administración, de este gobierno, del presidente Funes, de atender estos sectores, esas brechas históricas que habían sido desatendidas por los gobiernos anteriores, incluyendo también los aumentos salariales. Entonces nos planteamos que ese proceso de reforma no se podía hacer de a una sola vez. Por eso es que en el año 2010 hicimos la primera etapa de la reforma en el cual combatimos la elusión, la evasión, el contrabando y cambiamos algunos impuestos de aquellos productos con externalidades negativas como el alcohol, el tabaco, los jugos no naturales y otros. Esta es como la tercera pieza entonces de todo ese componente. Déjeme explicar. La segunda pieza es la que hicimos de ajustar el impuesto sobre la renta. Y ahí no solamente aumentamos los impuestos sobre la renta, sino que exoneramos a 200,000 contribuyentes que tenían ingresos mensuales menores de $500. Eso ya no pagaron impuesto. Y aquellos que estaban entre 500 y $5,000 mensuales, les ajustamos la retención que tenían porque se les retenía más de la cuenta. Hacíamos las famosas devoluciones, cerca de 400,000 devoluciones. Y el año pasado solo hicimos la tercera o cuarta parte de ello. Entonces ahí liberamos otros 202,000 contribuyentes del problema de las retenciones. Ahora, ¿qué es lo que estamos trabajando? Porque es importante tal vez que la población sepa. Lo que estamos es ajustando algunos impuestos que no afectan a las personas de bajos ni medianos ingresos, afecta a las personas con una mayor capacidad contributiva, con el objeto de tener
una mayor equidad tributaria. Entonces, esto significa de que aquellos que realmente pueden tener una mayor capacidad de contribuir, lo hagan y esos recursos vengan en beneficio de la población que menos tiene. Entonces, lo que quiero dejarles recalcado son estas dos cuestiones. No es una reforma improvisada y en todo este proceso de reforma hemos protegido especialmente a que no paguen los de $500 para abajo y hemos protegido a la clase media, que son aquellos que ganan de $5,000 para abajo mensualmente. Solo déjeme contarle que el promedio de sueldos que en el país hay a todo nivel no llega ni a $800. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo el promedio es $800 y estamos protegiendo a las familias que tienen $5,000 mensuales, aunque la familia de $5,000 mensuales tenga los mismos problemas económicos que tenemos todos, realmente está dentro de un nivel de ingresos más elevado superior, que lo que el promedio tiene. Arriba por el promedio. Arriba el promedio. Entonces, esta es en sí la parte filosófica. Quiero que la gente tenga mucha confianza que esta es una reforma meditada y quiero que comprendan que es una sola y quisiera que tengan confianza que no se va a gravar a las personas de bajos ingresos y estamos protegiendo a las personas que ganan $5,000 para abajo. Qué bueno que usted lo menciona. Mucho. Qué bueno que usted lo menciona, porque ya vamos a entrar al detalle de esto, ¿no? Pero hay gente que dice, bueno, la gente cuando habla de reforma fiscal inmediatamente dice, vamos a terminar pagando los pobres y la clase media, ¿no? Usted está diciendo que esta gente, en su gran mayoría, queda exenta de alguna manera del pago de dentro del marco de esta reforma fiscal. No debería tener ninguna complicación ni variarle tanto a los de bajos ingresos como a los de ingresos medios. Esto no significa que algunos malos empresarios quieran trasladarle su carga tributaria en los productos, pero ahí nosotros creemos de que el mercado tendrá que ajustar y pasarle la factura a los malos empresarios que le suben los precios a las cosas. No es eso. Vamos a estar atentos a que eso no suceda y apelamos a que los empresarios buenos nos den muestra de una mayor contribución en beneficio de los pobres. Ministro, en la escala latinoamericana, ¿en qué nivel estamos en la imposición tributaria y cuál es el promedio? ¿Y dónde nos colocaría esta reforma tributaria a nosotros? Qué bueno que me lo pregunta. El promedio, de acuerdo a lo que el Banco Interamericano establece, cifras que me las pasaron actualizadas el día de ayer, ya del 2014, dice que el promedio latinoamericano es 17.7 de carga con relación al PIB, de ingresos con relación al PIB. Nosotros estamos ligeramente abajo del 16%. Son varios países los que están abajo de nosotros, que tienen condiciones especiales como México, que se complementa con el petróleo, algunos otros países en Centroamérica, solamente Guatemala está por debajo, de ahí Nicaragua tiene arriba el 19%, Honduras está por arriba de nosotros, Costa Rica también, y con esto nosotros estamos tratando de llegar a lo que le dijimos en el año 2009, o sea que esto no es un paquetazo como la gente dice, sino que esto es el cumplir la promesa que les habíamos dicho en el año 2009, pero no es cumplir la promesa de cargarlos por sí, sino que es que les cumplimos la promesa que sirve, estos recursos van a servir para ser orientados a los problemas sociales del país. Con esto estaríamos llegando al 17%. Ok. Vamos a este primer tema. Ministro, explíqueme esto, vamos a hablar de la parte de cómo se afecta o no se afecta la parte inmobiliaria, ¿no? Dice uno de los primeros apartados de esta propuesta, los inmuebles urbanos, y póngale mucha atención porque esto es importante, los inmuebles urbanos o rurales destinados al uso habitacional, los predios baldíos, lotes y solares urbanos que en forma individual o conjunta, porque eso es importante, si usted tiene claro 4 y suman más del monto que le voy a mencionar, pues obviamente va a pagar. Pero dice que de forma individual o conjunta superen el valor de $350,000, están exentos. Es correcto. Explíqueme eso. Quiero decirle algo. Aquí nosotros también nos planteamos
cuál era las condiciones que teníamos que ver esto. En primer lugar, el presidente Funes me encargó de no tocar en la medida de lo posible aquellos sectores que están vinculados con la parte productiva. Y en esto lo que nosotros estamos grabando es justamente la propiedad que no produce, ¿verdad? Por eso es que nosotros le llamamos ley de impuesto a la propiedad inmobiliaria suntuaria. Aquellos bienes que producen, el campo produce, no tocamos nada del campo salvo que sean inmuebles dedicados a la recreación. Una casa de campo, por ejemplo. Una casa de campo, las fábricas, los comercios, los centros comerciales, los bufetes de abogados, las clínicas de médicos, los lugares de servicio de los contadores, de todos los profesionales liberales, los pequeños talleres, esos no están sujetos a esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que una persona que tiene bienes por arriba de $350,000 es una persona que debe tener algún grado de contribución con la mayoría que está tan necesitada. Vea usted a dónde pueden encontrar casas de $350,000 para arriba. No voy a mencionar las colonias porque no quiero entrar en ninguna contradicción ni confrontaciones de decir yo vivo en ese lugar y tengo menos, ¿verdad? Pero siempre $350,000 es una casa ya que puede ser más allá de lo que esa familia promedio que le he mencionado pueda tener. Entonces, ¿por qué en individual y en conjunto? Porque las personas que tienen una capacidad contributiva a través de tener varios inmuebles se suma. Pero la ventaja que tienen estos es que si sobrepasa los $350,000, se le resta de la base imponible los $350,000 y solo paga por la diferencia. Es decir, para poner el ejemplo, si alguien tiene, por ejemplo, una casa que vale $500,000, se le resta los 350,000 y se le cobra sobre el excedente. Réstele los 350,000 y se le cobra solo sobre 150,000. Pero estamos hablando de alguien que tiene una casa ya de $500,000. Usted me imagino que debe conocer casas de $500,000 que son... Bueno, las ha visto en fotografía y por allá arriba más o menos. Igual, aquellas personas que tienen casas, predios, solares urbanos, no productivos, que suman $500,000, le restamos los 350,000 y paga solo por la diferencia. También creemos nosotros que aquellos que tienen predios baldíos deben de darle alguna utilización, ¿verdad? Y deben convertirlo en predios productivos. Entonces, debía haber empezado por decirle que El Salvador es el único país en América Latina que no grava la propiedad inmobiliaria, o sea, no tiene ni siquiera el impuesto predial. Todos los países de América Latina, sin excepción alguna, salvo Cuba, por razones particulares de la propiedad de la tierra, pero de ahí todos tienen impuesto predial. ¿Este no es un impuesto predial? Este no es un impuesto predial, este es un impuesto a la propiedad inmobiliaria suntuaria. Y creemos nosotros de que... Explíqueme el término que es importante, suntuaria, ¿no? Es decir, que no está... suntuaria que no está relacionado con las necesidades básicas de una familia normal. Vaya, si yo tengo una vivienda que tiene $500,000, la verdad es que creemos nosotros que ya tiene algún tipo de características más allá de una vivienda básica. Y 350,000 es un deducible que nosotros creemos que es aceptable para ellos. Ministro, alguien preguntaba ayer, porque esto es importante, si yo tengo una casa que vale $250,000 o 300,000, ¿no? Y tengo otra que la estoy pagando que vale 60,000, las dos me suman ya 360,000, va por encima de los 350. ¿En ese caso pago o no pago? Quiero expresarles lo siguiente, porque las personas me preguntan que si una casa y está financiada con crédito, debe pagar sobre el monto total o sobre la diferencia del crédito. Nosotros creemos que una gente que tenga, le voy a poner un ejemplo, una casa de $500,000 y debe $400,000, los bancos y las instituciones financieras le van a medir la capacidad de pago
por los $500,000, no por la diferencia entre lo que se le presta y se le da. Ayer me decía un colega suyo que esa casa era todavía del banco. Yo le decía, no, esa casa es del propietario, solo que debe para ello, pero tiene capacidad para pagar. Y si tiene una capacidad para pagar, debe tener capacidad contributiva para contribuir un poco más. Entonces, ese ejemplo que usted me pone, alguien que tiene una casa de $200,000 y otro de $250,000, se suma, se le restan los $350,000 y paga por la diferencia. Déjeme pasar a la segunda parte, que son los predios de recreación, ranchos de playa, casas de lago, casas de montaña. Esos no tienen deducibilidad, no tienen ninguna, porque nosotros también sostenemos que en este país el que tiene este tipo de lugares para recrearse tiene una capacidad de contribución mayor. Recordemos que en este país, fíjese que es de los pocos lugares en donde usted sale de su casa de playa y tiene acceso directamente al mar. En otros lugares ni siquiera tiene acceso al mar, sino que hay un malecón, hay una calle, justamente para que la playa pueda ser usada por todos los sectores. Aquí es bien difícil que sea usada por todos los sectores, y yo he visto algunas familias que se llegan a bañar a la playa y encuentran gente que no son de su grupo familiar y no les gusta. Entonces, aquí las playas son, en términos generales, públicos, pero no son tanto. Así es que creemos que el que tiene estas facilidades puede tener esa contribución. Pero hay un montón de gente que no va a pagar. Si me deja explicarle esto, por favor. En primer lugar, quiero dejar bien claro que aquellos inmuebles económicamente productivos no pagan. Los que tienen una actividad productiva. Tienen una actividad productiva no pagan. Servicio, comercio, industria y mucho menos los agrícolas. Todos aquellos inmuebles que tienen abajo de 350,000 no pagan. Si yo tengo, ese es buen ejemplo, si yo tengo, digamos, una fábrica de aceites y ese inmueble tiene un valor de 500,000, no paga nada. Porque es una fábrica, es un inmueble productivo. Porque estamos tratando de proteger la actividad productiva. Eso es bien importante. O aquel médico que tiene su clínica, o aquel abogado que tiene su bufete, eso no van a pagar. Por eso se llama suntuario, ¿no? De alguna manera. Justamente porque esa es su herramienta de trabajo, es un machete. ¿Verdad? De ahí no van a pagar los inmuebles propiedad de las organizaciones sin fines de lucro, salvo aquellos que se dedican a la recreación de sus agremiados. ¿Por qué? Porque hay muchas gentes que hacen ONGs o fundaciones, y en las fundaciones ponen estos inmuebles, pero en sí quien los usa son los propietarios, y la verdad es que ahí sí tienen que pagar. Y lo mismo los inmuebles propiedad de las iglesias y organizaciones religiosas, los inmuebles de sedes diplomáticas, y asociaciones y fundaciones sin fines de lucro también, ¿no? Eso, salvo que se dedique ese inmueble a la recreación o al uso de sus directores, agremiados, etc. Y también aquellos inmuebles que los quite el banco, pero que el banco los tiene que volver a revender porque es un activo extraordinario. Entonces usted ve que la verdad es que estamos tratando de protegerlos. Y aquí hay varias situaciones que pueden cruzarse. Por ejemplo, me preguntaban si una familia tenía su lugar de habitación en lo que pudo haber sido una casa de recreación en el mar, por ejemplo. Digamos que de repente decide irse a vivir a la playa en el mar. Ese se le toma como que sí es casa de habitación y tiene una deducibilidad, entra al grupo de inmuebles que son deducibles los 350,000. Si está por encima de los 350,000, si está por debajo no paga. Ahora la gente puede decir, mire, yo voy a ubicar mi residencia en La Libertad o en algún lugar de eso. Bueno, lo puede hacer. Yo creo que siempre van a haber vivos que a la ley, echa la trampa. La verdad es que vamos nosotros a fiscalizar esto, y ahí vamos a determinar si es cierto que tiene su casa de habitación o no. Y lo mismo aquellos que tienen propiedades, fincas, y tienen una casa que se mira que es de recreo, va a tener que segregar los valores. Ahora, el que tiene una finca y tiene una casa de finca, naturalmente, aunque vaya a pasar sus días ahí, ese no paga nada. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes aquí en este país tienen una casa arriba de $350,000? Bueno, son pocos, ¿no? Y la verdad es que
no es fácil tener una casa por arriba de los 350,000. Los que tienen una casa por debajo de ese valor no van a pagar prácticamente nada. Absolutamente nada. Vamos a hacer la primera pausa. No tienen que preocuparse. Vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos, lo que pasa es que tenemos una hora para hablar de tantas cosas, pero cuando regresemos vamos a hablar de otro tema que es importante, la ley del impuesto a las operaciones financieras. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cuál es la propuesta que lleva Hacienda a la Asamblea Legislativa? Y si le afecta o no le afecta a usted, si le afecta, a quiénes afecta y a quiénes no afecta. ¿Cuándo regresemos? Estamos de regreso conversando esta mañana con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Ponga atención de verdad porque es importante entender qué es esta reforma, el impacto que tiene, el alcance que tiene y cómo le podría afectar o cómo no le afecta a usted, ¿no? Ley de impuesto a las operaciones financieras es como, digamos, el otro capítulo de todo de toda esta propuesta de reforma fiscal. A ver, explíqueme, ministro, en este apartado de las operaciones financieras, ¿a quiénes afecta y cómo no afecta, no? Si yo, por ejemplo, voy al cajero, saco plata, si pago con cheque un producto, un televisor, ¿no? Como lo han dicho ustedes, como lo han puesto como ejemplo, ¿pago o no pago? ¿O en qué momento me afecta esta reforma? Ok, déjeme explicarle con detenimiento esto porque creo que es la que más dudas puede generar. Y es lo siguiente. Nosotros estamos midiendo la capacidad contributiva de las personas por medio de las operaciones financieras que realiza. Esto, ¿quiénes son los que pagan esto? Aquellas personas que emiten cheques o hacen transferencias por medio de cajeros o hacen transferencias por otros medios electrónicos arriba de $750. Usted tira un cheque por $800 y paga y ya entra dentro del pago. Después vamos a ver las deducciones que hace. Pero usted hace una transferencia y la transferencia hay que entenderla bien, lo mismo los cheques, en el que exista una traslación del dominio del dinero. Usted puede hacer sus propias operaciones y usted no va a poder pagar absolutamente nada. Pero si usted me paga a mí algo, está cambiando de dueño. ¿Cuáles son mis propias operaciones, por ejemplo? Por ejemplo, usted llega al banco, emite un cheque a favor suyo, lo cambia, ese no está sujeto al pago de esto. Usted va a sacar de un cajero efectivo, no paga absolutamente nada. Usted, por ejemplo, tiene una cuenta de ahorro y quiere formar un depósito a plazo, lo transfiere a la cuenta del depósito a plazo, no paga nada porque no ha cambiado de dueño el dinero. En esto, yo lo que quisiera es que la población pudiera entender qué es quiénes no pagan esto, porque eso es bien importante. Y déjenme explicarle, quiénes no pagan para que la gente vea esto. El retiro de efectivo de su propia cuenta de depósito o de cajeros automáticos. La gente pudiera sacar el dinero que quieran de un banco, de su propia cuenta, es usted en lo personal. Si el cheque va a nombre suyo, no hay ningún problema. Si usted le transfiere a un tercero, ese sí paga. El pago al Seguro Social y las AFP también está exento de esto. Las remesas familiares, o sea, todo el dinero que viene del exterior y que se transfiere a familias y aquí en el interior del país, no pagan porque está contemplado, todos sabemos, las cuentas remeseras, ahí se identifica la cuenta remesera. Los pagos al Estado, los municipios, las instituciones autónomas, las sedes diplomáticas, consulares y personal diplomático, porque por ley ellos no pagan. El pago de sueldos y salarios, o sea, yo soy un empresario que pago mi nómina de empleados a través de transferencias bancarias por la cantidad que fuese, un ejecutivo que gana $10,000,
un auxiliar que gana 2,000. Entonces, simplemente identifica la cuenta pagadora y hace las transferencias y eso no tiene que pagar absolutamente nada. Fíjese cómo vamos aquí. Los pagos de los servicios de agua y energía eléctrica no pagan nada tampoco. Los usuarios de crédito de cualquier naturaleza, así como el pago de sus respectivas cuotas de amortización y pago de intereses, sean tarjetas de crédito, créditos productivos, compra de vivienda, etc. Le voy a explicar esto. Cuando usted va al banco y obtiene un préstamo, el banco le transfiere a usted dinero por medio de una transferencia o le da un cheque de caja y es el banco el que lo paga. No es la persona que no es lo la va. persona, porque quien hace la transferencia es el banco el que le hace la transferencia directamente, sea para la agricultura, la microempresa, todo. Es más, le hemos puesto de que los bancos en aquellos créditos menores de $50,000 destinados a la microempresa, a la adquisición de vivienda o construcción de vivienda y agricultura, ni siquiera va a pagar el banco. Pero lo más importante es que cuando usted va a pagar el crédito de su casa, ese está exento, a pesar de que usted le hace la transferencia al banco. Nosotros hemos dejado exento el pago de todo tipo de crédito al sistema, a los bancos y sistema financiero. Eso implica que usted va a pagar su tarjeta de crédito y no va a tener ningún recargo. Usted paga el crédito de su casa. Me preguntaban, le oí hace unos días a uno de los diputados, mire, a mí me dijeron, decía él, de que una persona pagaba $800 por la cuota de la casa. La letra de la casa. Esa letra de la casa está exenta por completo. Entonces es bien importante entender que el pago de los créditos, todo tipo de créditos, para que la población vea qué fácil es esto, todo tipo de créditos, de cualquier naturaleza, hasta la tarjeta de crédito cuando usted va a pagar, está exento de eso. El pago, esto es para los empresarios, oigan esto, cuando los empresarios importan bienes y servicios del exterior relacionados directamente con la parte productiva de su negocio, como maquinaria agrícola, por maquinaria decir algo, ¿no? agrícola, etcétera, todo lo que es productivo. insumos o, por ejemplo, equipo, todo eso, no pagan nada, dice aquí, el pago por cualquier medio de las importaciones de bienes y servicios relacionados directamente con su actividad productiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un almacén importa? Eso sí tiene que pagar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, El Salvador es el tercer país más consumidor del mundo. Así está hecha la economía nuestra y nosotros queremos favorecer la parte productiva y queremos que la gente consuma lo producido en El Salvador y no consuma lo exportable. Entonces, ve ahí. De ahí otra cosa que creo que es importante que el empresario entienda. Todo tipo de exportación, no importa qué importe, desde horchatas, café, caña de azúcar, zapatos, lo que sea, lo que quiera llevar a otro país. La retribución que tiene viene exenta. ¿Por qué razón? Porque queremos que la exportación no tenga ningún recargo adicional. Queremos que la gente exporte. Ok, para ponerlo, si un empresario vende, digamos, 200 libras de horchata, ¿no? En otro país, ese dinero que le entra a él no tiene que pagar nada. Así como los ingenios de caña que exportan azúcar, cuando viene no tiene que pagar nada. Así como el industrial. El capital que ingresa no paga nada en ese sentido. Ahorita viene eso que le digo. Para las inversiones extranjeras, es bien importante decir que se registra el capital tal como se hace normalmente, eso ya se hace, y la repatriación de los capitales, viene un empresario e invierte $50 millones aquí y después de cierto tiempo se lo quiere volver a llevar, ese no paga porque está repatriando su propio capital. Pero también le permitimos que haga repatriación de los dividendos. O sea que lo que gana aquí ese empresario vinculado a una inversión extranjera se la puede llevar sin pagar ninguna de estos impuestos. También está los usuarios de zonas francas, depósitos de perfeccionamiento activo, parques o centros de servicio, esos no pagan porque ya la ley les da.
Y en el caso de la bolsa de valores, nosotros lo que estamos buscando es que únicamente pague el mercado, queremos dejar exento el mercado primario y dejar grabado los mercados secundarios. ¿Por qué? Porque en los mercados secundarios hay una traslación del dominio de los títulos valores. En el caso de los reportos que hace mucho aquí en este país, lo que hacemos y que son de pocos días, lo vamos a anualizar el pago del impuesto. Así es que yo lo que quisiera ver es un ejemplo como esto. Una familia o una persona que gana $5,000 al mes, ¿cómo hemos calculado que vaya a distribuir su ingreso? Vamos a suponer que paga $1,000 por su casa. Ese no paga nada. Va y saca otros $1,000 del cajero para ir al supermercado, pagar las tortillas, pagar el jardinero, pagar pagar el servicio. Ese tampoco paga, porque lo está sacando de su propia cuenta. Va y retira dinero de un cajero para su dinero de los hijos, el dinero de bolsa que se llama, tampoco paga. Si esta persona va y compra un plasma de $1,000, lo que está pagando sería $2.50. O sea, ¿por qué? Porque ya eso ya no le alcanza las exenciones. Pero ven de que es un montón de cuotas de impuestos pequeñas para poder llenar una gran cantidad. Es como un impuesto de hormiga, ¿no? De recoger un poquito por ejemplo, por un usted lado, va y compra un carro de $10,000, ¿verdad? Lo que usted va a pagar son $25 por la transacción. Por la transacción. Y entonces usted se da cuenta de que no hay mayor cuestiones. Compra un carro de $20,000, entonces usted paga de 50 dólares. Entonces no es gravoso este impuesto en términos de la población que hace uso del dinero de esto. La verdad es que creemos que también hemos protegido a los chiquitos, que ellos le pagan su sueldo, lo saca del cajero, no paga, o el que recibe la remesa no paga. Sí, porque usted me está poniendo un ejemplo de una familia que tiene un ingreso de $5,000, ¿no? Que volvemos a revisar entonces cuántas familias tienen un ingreso de $5,000 aquí, pues es una familia muy selectiva. Yo le he contado que el promedio de sueldos que tiene El Salvador es menor a $800, que se lo pregunten a las AFP y se van a dar cuenta que ese es el promedio que tienen. Entonces, hemos tratado y creemos que lo hemos logrado de proteger la parte productiva que queremos, de proteger las familias de bajos ingresos, que yo no le hallo una familia que gana $500 o $600, ese le recibe su sueldo que está exento o recibe su remesa familiar que está exenta, va y saca el dinero del cajero para pagar sus cuotas o pagar cualquier cosa, está exento. El que tiene su crédito de la casa, que es, digamos, el crédito más importante que tienen, no paga. O el que tiene que pagar un crédito para la agricultura, el agricultor no paga. O el industrial que tiene que pagarle al banco sus créditos también no pagan. O el microempresario no paga. Hay quienes me dicen, mire, pero como los bancos cuando desembolsan el dinero van a pagar ellos, porque es la transferencia de ellos para el usuario, le van a subir la tasa de interés. Bueno, yo esperaría que el sistema financiero, que es hoy me voy a reunir con ellos, que es una actividad lucrativa, todos sabemos de que hacen buenos negocios, tienen buenas utilidades, y qué bueno que las tengan, pueden tener todas las utilidades que tengan, pero tienen que contribuir en esto como todos contribuimos. Qué bueno, vamos a hacer la pausa. Exactamente, alguien me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo garantizar de que, por ejemplo, estos deducibles que tendría algunos sectores no se le va a trasladar al final a la población? Yo creo que tiene que operar la institucionalidad del país, la Defensoría del Consumidor, todas esas instituciones que tienen que velar de que este cobro que van a tener algunos sectores no se traslade finalmente a la población. Solo déjenme decirles, los bancos son los encargados de administrar este pago. Ellos dicen que tecnológicamente es complicado,
pero la mayoría de bancos vienen de Colombia, en donde pagan este impuesto. Ya lo pueden hacer, O ya sea lo que hacen. pueden trasladar la tecnología ya para que haya ajustarla. Y hay otros que no vienen de Colombia, pero que están en Colombia, están en Honduras, están en México. Donde ya tienen ese mecanismo. Y entonces no creo que sea un pretexto decir que tecnológicamente no pueden hacer eso o que se deben tardar más allá de un tiempo grande, ¿verdad? Así es que esperamos la colaboración del sistema financiero, son invitados en este país y necesitamos que nos apoyen en eso. Vamos a hacer una pausa comercial, cuando regresemos vamos a ir con Tony, vamos bien rápido, pero vamos a hablar también sobre la reforma a la ley de la imprenta, ¿no? Porque es importante saber también cómo se va a aplicar en algunos casos este impuesto a la ley de imprenta o cómo le afecta. Pausa, regresamos. Estamos de regreso. Reforma a la ley de la imprenta. Bueno, ¿quiénes pagan en esto según la reforma planteada en la Asamblea Legislativa? Mira, y es importante también preguntarse porque hemos hablado de que este paga, el otro no paga. Aquí, de alguna manera, y este es un comentario mío, estamos hablando de una cuestión también de justicia tributaria, ¿no? De alguna manera pagan los que tienen la posibilidad de pagar, los que tienen mayores ingresos, pero en el fondo es una cuestión de justicia tributaria también. Hay que explicar también para dónde va esta reforma. Y también hay que preguntarle al gobierno, al ministro que está aquí, en qué se compromete el gobierno, porque no puede ser que solo se pida, se aplique una reforma, pero decir, bueno, hay alguna ley también en donde el gobierno dice, nosotros vamos a aplicar estas y estas medidas para ser austeros, para de verdad eficientizar el gasto, etcétera, ¿no? Creo que es importante todo eso. Pero vamos a la ley de imprenta. A la reforma de la ley de imprenta rápidamente, ministro, después quizás pueda dar su opinión respecto a esto que estoy planteando. Sí, porque creo que eso es importante de esto. Yo quisiera explicarle a la población entera que en el caso de la ley de imprenta, que lo decimos comúnmente, la ley de los periódicos, decimos comúnmente, no afecta en nada la libertad de expresión ni la libre difusión del pensamiento. Eso es bien importante saberlo. Decirle que no atenta contra la libre expresión, que se ha dicho. Decirle que del año 1950, en donde había restricciones a la libre expresión, usted se recuerda que habían censuras, todos los gobiernos militares de esa época censuraban a los periódicos, entonces había que darle entera libertad a los periódicos y dueños de los periódicos, justamente para que tuvieran ese beneficio. Y no se ha tocado esta ley desde esa época, o sea que ya tiene muchos años de tener este beneficio. Y este beneficio les exonera de pagar el impuesto sobre la renta a los propietarios de los periódicos y a los propietarios de las imprentas. Cuando digo propietarios son los dueños de los periódicos, los dueños de las imprentas. No pagan impuestos sobre la renta. Quiero expresarle de que aquí lo que estamos buscando es un concepto de justicia y equidad tributaria. ¿Por qué los dueños de los canales de televisión que se dedican a la difusión del pensamiento, como este noticiero o como estas entrevistas, pagan impuestos sobre la renta? ¿Y por qué los periódicos no pagan? Eso viene de viejo. Entonces nosotros lo que queremos es que los propietarios de los periódicos y las imprentas paguen renta. Pero les quiero decir que se quedan con los mismos beneficios que tienen para hacer los periódicos, para hacer los libros. Yo quisiera, por favor, que me permitiera leerle un par de párrafos. Dice la reforma de la ley de imprenta, el artículo 8, las imprentas no estarán sujetas a censura ni caución de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República. O sea que, a pesar de que esto es albarda sobre aparejo, nosotros lo ponemos justamente para que la población en general sepa que los periódicos no van a estar sujetos a ninguna censura. Es para reiterar el tema de la libertad de expresión. Ahora mire esto, la importación, producción, difusión o venta de los productos de imprenta estarán exentos de impuestos, derechos o gravámenes. O sea que ahí están exentos. No pagan. No pagan y no van a continuar pagando.
También gozarán de igual exención los insumos necesarios para la producción o elaboración de los referidos productos. O sea que todo lo que necesiten para elaborar los libros, el papel, la tinta, todo lo que necesiten para eso, estará exento de impuestos y eso se les va a continuar con la misma exención. Lo único que aquí dice, mira, la exención anterior no incluye el impuesto sobre la renta, el cual se pagará de acuerdo a la ley. ¿Qué significa esto? Que antes no pagaban y que ahora sí van a pagar y ni siquiera una tasa especial, sino que de acuerdo a la ley para que ya pague. La ley establece usted como empleado paga de Ajá. acuerdo a la ley, yo como ministro pago de acuerdo a la ley, yo como agricultor pago de acuerdo a la ley, todos ellos. Okay. Y mire lo que dice aquí, con esto termino. Para los efectos de esta ley se tendrá como productos de imprenta los periódicos, las revistas, folletos, libros, manuales, hojas sueltas de carácter científico o intelectual. O sea que continúan teniendo las mismas exoneraciones, el mismo no pago de impuesto por importación de papel, el mismo no pago por importación de tinta, el mismo no pago solo es el impuesto a la renta que pagamos todos los salvadoreños. Al final del año, lo que ganan los propietarios de los periódicos, ahora van a pagar. Antes no pagaban. Decía un analista, pero si 10 millones es poco. No, este es un problema de justicia tributaria y de equidad. Ministro, ¿y Tony Cabezas pagaría impuesto? Vamos a preguntarle porque ya está en línea con la radio 109. ¿Pagará impuestos, Tony? Claro, depende, ¿no? Claro que debe pagar. Ahora, Tony tiene como 2 casas, de verdad, tiene como 2 casas de 350 y algo así, Romeo, Tony. Romeo, estás inventando cosas. Un saludo para el ministro Carlos Cáceres. Sí, pago mis impuestos. Sí, no, sí, porque yo sé. Es importante. Luego también, pues, al poder pagar los impuestos, uno tiene como ciudadano también Tony, la posibilidad de preguntarle ahí cosas al ministro y exigir. Ayer estuvo aquí, como tú bien sabes, Jorge Dabú, el presidente de la ANEP, dijo, bueno, que están de alguna manera estudiando este paquete tributario. Dijo que con solo hacer un ajuste importante, con solo tener austeridad en el gobierno en el primer año, podrían obtener $100 millones. Quiero incorporar también a la charla acá a Merlin Barrera, viceministra designada de Comercio e Industria del Ministerio de Economía, porque también creo que puede contribuir a responder esta conversación, pregunta. sí. A ver, ministro. Bueno, quisiera primero saludar y felicitar a Merlin por su nombramiento. Ahora sí, Merlin forma parte de este equipo. Estoy seguro que nos va a tocar trabajar en conjunto y vamos a hacer un buen equipo todos los que trabajamos en el gabinete económico. Estoy seguro que usted nos va a dar un gran apoyo y un gran impulso con nuevas ideas, refrescando a nosotros que de alguna manera ya estamos reciclados. Muchas gracias, ministro. Como dijo el diputado de Arena. Sí. Quisiera decirle a Tony que él pagará los impuestos que le toque pagar. No creo que esto le afecte mucho a Tony. No sé cuánto ganará Tony, pero no creo que le afecte. Y en el caso de los periódicos, ¿por qué el propietario de la radio con el cual usted trabaja sí paga y por qué los medios escritos no pagan renta? Entonces, yo me imagino que el propietario de su radio debe estar inquieto por qué hay unos que tienen beneficios y por qué hay otros que no tienen beneficios. Así es que yo pensaría de que estamos... Ministro, y respecto al tema de la austeridad que mencionaba Tony, por eso es importante también, yo le decía, bueno, pero también el gobierno debe de comprometerse ¿no? Supongo yo que hay, se adquieren sobre la base de esta propuesta compromisos gubernamentales también. Bueno, quiero decirles de que no es tan fácil como dice el presidente de la ANEP, hay que ahorrar $100. Hay otro analista que dice... en un plumazo se ahorran $400 millones. No es tan así, porque si algo nosotros queremos proteger son los programas sociales. Pero yo quisiera que todos leyeran y estudiaran la ley de responsabilidad fiscal que estamos adjuntando. De veras es un cambio en la forma de manejar las finanzas públicas. Y esto es bien importante porque la estamos poniendo no para otro partido, no para otra administración, ni siquiera para otro ministro. Lo más importante es que esta ley es restrictiva para este servidor que va a manejar las finanzas públicas. Se llama Ley de Responsabilidad Fiscal. Claro, y que establece metas fiscales, establece reglas duras de cómo manejar las finanzas públicas en materia de
ingresos, gastos, deuda, balances primarios, en una predictibilidad de 10 años móviles. Sale uno, entra otro, sale uno, entra otro. Entonces, yo quisiera que esto sí le diéramos especial interés, tal vez no ahora, pero más adelante. Okay. A ver, ministro, y también para Merlin Barrera la pregunta, la crítica va también en el sentido de que se está hablando solo de impuestos, tributos, ¿verdad? Y no de incentivos a la economía, que haga crecer la economía y que de ahí pues también haya más recursos para el Estado. Y no hemos escuchado eso, Merlin. Yo creo que también hay que entender que para poder generar todos esos incentivos es importante desarrollar estas reformas. En el país queremos país de primer mundo con impuestos de tercer mundo. Y yo creo que esto es muy importante porque nuestra carga tributaria todavía no es la necesaria para poder desarrollar una estrategia de desarrollo productivo. Yo creo que existen algunos instrumentos para incentivar toda la parte productiva del país y que poco a poco, pues ya cuando estemos en el cargo, Dios quiera que así sea, podamos irlos comentando. Sin embargo, es importante inyectar los recursos para poder financiar muchas de estas iniciativas. Yo quisiera decirle a aquellas personas que están haciendo esta crítica que es importante que esperen un poco cuál es la propuesta en general de todo del nuevo gobierno, del FMLN y del profesor Sánchez Serén, en términos de crear algunos instrumentos para crecer, pero obviamente, y yo estoy segura, el ministro está claro en cuanto hay algunas restricciones que van orientadas a ahorrar, ¿verdad?, a disminuir el gasto. Lo cierto es que, como él muy bien lo señala, no es fácil, no vamos a quitar más policías ni maestros. Y aquí, por ejemplo, el tema de la seguridad, que es un tema que nos preocupa a todos. Sin recursos no vamos a poder solucionar este problema. Y la única fuente que tiene el Estado realmente es o impuestos o más préstamos. Entonces creo que es importante definir prioridades para poder realmente comprometernos con esta reforma que yo estoy segura que nos va a ser un excelente instrumento para poder desarrollar mucho el sector productivo. ¿Algún comentario, ministro? Ya para ir cerrando. Estoy seguro que sí, Merlin. Y además quiero recordarle a la población y al sector productivo y a la ANEP que esta reforma debió haber pasado hace por lo menos año y medio. Y que no pasó justamente porque el doctor Segovia dijo, denme espacio de pasar las leyes que van a fomentar a la economía. Y se han pasado alrededor de unas 20 leyes, la ley de APP, la ley de servicios internacionales, la ley de zona franca, la ley de simplificación de los trámites de construcción y otras, la ley de firmas electrónicas y otras que faltan. Entonces, hay todo un bagaje de leyes que realmente la gente no ve. Y el Ministerio de Economía, del cual estoy seguro que Merlin va a seguir en eso, ha transformado de ser un ministerio burocrático de permisos y concesiones y favoritismos a de veras integrarse a fomentar el desarrollo productivo a través de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que sí está acompañado de eso. Claro, a la ANEP no le toca más que oponerse en esto, pero yo los invito a que lo estudien. Tienen que leerlo bien, es largo, es fácil comprender. Y ellos tienen asesores. Ministro, tengo una duda. ¿Hay o no hay ya una ley de responsabilidad fiscal o es la primera vez que se propone una ley de responsabilidad fiscal en el país? Mire, es primera vez que hay una ley de responsabilidad fiscal y esto complementa el compromiso que firmamos todos en la Asamblea en octubre del año 2012. La verdad es que nosotros tenemos lista esta ley desde hace días, desde hace algunos meses, pero queríamos ver el resultado de las elecciones, porque no queríamos dejarle esto si hubiera ganado la oposición, no le hubiéramos querido dejar esto porque era como decirle, mire, esto ya se van y nos dejan las reglas amarradas. Pero ahora que nosotros continuamos, que la administración va a continuar, que el mismo partido sigue en el poder, entonces ahora pasar la ley es un acto de autorregulación que la gente debe valorar. Ya no será un compromiso esto, será una ley. Será una ley en la cual nosotros debemos de manejar metas de ingresos, de gastos, de deuda, balance fiscal, déficit fiscal, de todo eso, transformación del presupuesto y de otras leyes que están ahí en materia fiscal. Bueno, Tony, muchas gracias. Que no tenemos más tiempo, pero bueno, un saludo para el ministro Cáceres. Nosotros quedamos aquí hablando precisamente de estos temas con Merlin Barrera. Muchas gracias y gusto de saludarlo. Gracias, Saludos gracias para Tony, ti, Tony, gracias Merlin. Hasta luego. Espero que
que podamos trabajar muy contentos. Muchas gracias igualmente, ministro. Un Muchas saludo gracias. y también a Romeo. Saludos para usted, Merlin. Felicidades también por este nuevo nombramiento. Muchas gracias. Bueno, y es que... Yo me quedo 2 minutos nada más. Nos queda, ministro. Esto fue publicado el 20 de mayo del año 2014, es decir, hace 2 días más o menos, ¿no? El presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Florentín Meléndez, reavivó la polémica de la medida cautelar que suspende la transferencia de 1.4 millones de dólares para el traspaso presidencial, previniendo al ministro de Hacienda a no tocar fondos para este acto. Dice Meléndez que al ministro de Hacienda debe abstenerse de tocar fondos para la ceremonia presidencial, pese a que usted ya había dicho que con anticipación a esto, creo que ya se había derogado fondos. Explíqueme más o menos cómo está esta situación. Lo primero es decirle que no entiendo por qué públicamente me previenen como que si yo fuera a incumplir la ley. Yo soy cumplidor de la ley, no Florentín. No se preocupe por eso. Estoy acostumbrado a cumplir la ley y sé los compromisos que implica la sentencia. Lo que yo dije en aquella ocasión es que ya habíamos trasladado al Ministerio de Relaciones Exteriores $1 millón para que sufragara los gastos de la transmisión. Uno de los magistrados dijo, no puedo creer porque se tardan 3 meses. Pues en esta vez no nos tardamos 3 meses. Fíjese que lo trasladamos el día 9 de mayo, trasladamos los fondos. Y la sentencia fue dada posteriormente a eso. Entonces, a partir de que la sentencia se dio y que nos fue notificada el 15 de este mes, o sea, posteriormente nosotros hemos cumplido la ley. Yo le pediría que no presuma que soy infractor de la ley. Yo no puedo, no puedo más que suplicarles como amigos que realmente no hagan presunciones y que me prevengan en esto. Yo no puedo prevenir a los asesinos que no maten. Pues. Sí. Es una cosa, el asesino no debe matar, las personas no deben matar. Okay. Y yo soy cumplidor de la ley. Y el profesor Sánchez Serén me ha pedido que haga austeridad en eso. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted. Habrá más tiempo para ir hablando más sobre esta reforma y explicar algunas cosas o algunas dudas que puedan quedar en la población salvadoreña. Seguramente que sí. Gracias por el espacio. Gracias, saludos. Hacemos una pausa, regresamos solo para el cierre de Hechos AM de Canal 12.